nombre es Alecto Medici, columnista de la revista Horizonte Independiente, y les doy la bienvenida a Columnas e Ideas, el espacio para hablar con los escritores. En el programa de hoy conversaremos con Nicolás Orozco, director y columnista de la revista, sobre una de sus primeras columnas literarias, cuyo enlace dejaremos en la descripción. Esta columna es titulada Pensamientos sobre la literatura fantástica. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Alecto. Bueno, realmente es un honor estar aquí, pues bueno, ahora estar charlando contigo. Entonces, pues también gracias por la invitación. Bueno, esta columna, siendo una de las primeras columnas literarias en la revista, nos plantea de entrada una idea muy interesante que desde la filosofía podría pensarse que es un poco extraña, pero que sin lugar a duda, hoy con la cinematografía y estas series de novelas juveniles, por ejemplo, también nos abren la oportunidad de conversar. Y quisiera comenzar por el título directamente preguntándote, ¿qué podemos entender nosotros como, o qué se entendería como fantasía? Bien, justamente la fantasía pues digamos, yo la relaciono mucho con lo imposible, ¿no? Con aquellas cosas imposibles que al mismo tiempo están cohabitando como en una cotidianidad muy cercana a la que nosotros vivimos, como en una realidad muy cercana, pero que hay manifestaciones de las cosas que uno podría llegar a pensar como algo que jamás pasaría, ¿no? Por ejemplo, la creación de uno como no conviviendo solo de humano con humano, ¿no? Sino qué otras cosas se pueden hacer, qué otras cosas, qué otras, digamos, otros factores se les pueden meter a la realidad de ahorita como para tratar de, pues en algún sentido, como darle algún toque más bonito a la realidad en la que cohabitamos normalmente, ¿no? Entonces, la fantasía, en lo que yo puedo concebir, es la materialización de algo imposible a partir de una cotidianidad, de la realidad en la que vivimos. En ese caso, yo creo que sería conveniente hablar un poco de cuál es esa diferencia entre, por ejemplo, la fantasía, la imaginación, la realidad y la historia, pensando en la relación que de pronto puede implicar a esas cuatro. Ok, bien. Uh, Parte de eso es, o sea, realmente como esos cuatro conceptos en general son los que van hilando la fantasía, ¿no? Eso es lo que uno cuando los empieza a utilizar es lo que va a hilar, ¿no? En este caso, la fantasía o lo que uno puede ver, por ejemplo, en literatura fantástica, es un resultado de, ¿no? La fantasía ya es un resultado de la imaginación jugando con diferentes aspectos de la realidad combinados y, digámoslo, contrapuestos en algunos sentidos para poder desarrollar algo como fantástico, ¿no? Eso inclusive lo menciono ahí en la columna que es cuando menciono esta parte de la olla, que es, ahí estoy citando a Tolkien directamente. Ahí estamos hablando de fantasía, no estamos diciendo que sea buena ni mala, ¿no? Puede que sea fantasía que uno diga qué maravilla, o puede que uno diga uy, qué horrible que le salió esta vaina. Pero estamos hablando de más o menos cómo se hace. Y cuando hablamos de imaginación, ¿no? De historia, de realidad y al mismo tiempo de fantasía, es como estos primeros tres conceptos como nos llevan a ya decir esto es fantástico en este sentido. Y es, como lo mencionaba en Tolkien, Tolkien pone la idea de que la fantasía se construye como si fuera una olla, ¿no? Donde uno va metiendo como componentes de lo que uno quisiera que se manejaran las cosas. Y bueno, ahí el resultado es lo fantástico. Como vuelvo y digo, el resultado, lo que sale de la olla, pues ya es otra cosa. Pero va muy por ese lado. Entonces, por ejemplo, si en mi imaginario yo quiero hacer algo muy cercano como a literatura fantástica tirando a la épica, ¿no? Como por ejemplo lo que es El Señor de los Anillos, lo que es la trilogía de las crónicas de Breida, ¿no? Por ahí, yo empiezo a meter como componentes fantásticos. Entonces yo digo, voy a meter humanos porque sin humanos sería muy raro. Voy a meter magia porque, o si no, eso es muy aburrido. Voy a meter a un rey ideal que sea el ideal de alguien que realmente haga política buena. Metámoslo para allá. Voy a meter entonces, para que los humanos tengan con quién pelearse, como si no bastara con ellos mismos, pues vamos a crear unos engendros todos raros y les ponemos un nombre nuevo y ¡pum! Lo metemos ahí. Se revuelve esa ollita y salió algo, ¿no? Eso es, ahí estamos jugando
con qué, nuestra realidad, con las cosas que sabemos, de las cosas que podemos tener como acceso a. Eh, y eso se va metiendo ahí. En la imaginación se mezcla, como en la olla, y el resultado ya es fantástico. Volveremos más adelante sobre este tema de la olla, porque dentro de la columna hay una tensión fuerte frente a esa relación entre la fantasía y la historia, y cómo la historia, entendida como el conocimiento histórico, científico, pongámoslo de esa manera, tiene que ver con la fantasía y cómo la fantasía tiene que ver con la historia. Y para darle pie a, por ejemplo, uno de los personajes que nos pone en ese límite entre la fantasía y la historia, que es el rey Arturo o la leyenda, que trabajas en el texto. Entonces quisiera que nos pudieras aventurar una respuesta a la pregunta, ¿cómo distinguir la fantasía en la historia y cómo distinguir en la historia aquello que puede ser fantasía? Uh, bien, digamos que con el, por ejemplo, en el caso, tomando el caso del rey Arturo, pasa algo muy curioso, porque actualmente hay un sinfín de películas, de libros, de un montón de cosas que dicen la verdadera historia del rey Arturo, ¿no? El rey Arturo es real, o cosas así, ¿no? O fue real, ¿no? Y uno se pone a leer esos textos y uno es como, se pone a ver esas películas y uno dice, ojalá que solo sea para entretener y no estén tratando de dar un conocimiento medio histórico, porque a veces se van un poquito a la raya con sus teorías y bueno, ya queda como uno que... Pero digamos que en el caso del rey Arturo pasa algo muy curioso y es que parece que muchos afirman que realmente ha existido, ¿no? Como una persona que existió realmente, y digamos que ahí nos enfrentamos con lo que sabemos de la historia o lo que la historia nos puede decir de lo que hubo, y en ese sentido, ¿cómo lo podemos contraponer con, la parte fantástica? Ahí digamos que, por ejemplo, en la columna lo menciona también, es el término de la Dark Age británica, ¿no? La Dark Age fue un periodo entre el siglo III y siglo V, después de Cristo, o después de la edad, como quieran decirle. Donde pues principalmente no había muchas referencias históricas, ¿no? Digamos que no es que hubiera como algo como ahorita en lo que pues podemos escribir, podemos organizar como todo lo que pasa ahorita y lo dejamos para, no sé, para 100 años después. No, en ese momento simplemente no había tantas personas dedicadas a este estudio, a escribir, a estar documentando las cosas. Y entonces las únicas tres referencias que tenemos son tres, ¿no? La primera si estoy bien, de Geldas, que es más o menos del siglo V, siglo VI. Beda, que son dos monjecitos. Beda sí ya es como el siglo VII, siglo VIII. Nennius, que ese sí es del siglo IX. Y ya después entra Geoffrey de Monmouth. Digamos que nos pasa algo muy curioso y es que cuando pensamos en la historia del rey Arturo, tenemos que ver, venga, si el rey Arturo existió, más o menos debe estar enfocado en la Dark Age. Entonces, algo debe aparecer por ahí. Entonces, vamos a leer a los únicos tres que escribieron algo de esa época. Listo, leamos. Muy bonito, hermoso. Leemos a esos tres. No aparece nada del rey Arturo. El único que medio menciona que hay un tal rey Arturo es Nennius, pero lo menciona. Creo que esto yo siempre lo digo con la misma forma, o sea, tengo que pensar mejores ejemplos, pero ¿qué le voy a hacer? Y es, hubo un tal rey Arturo, un tal Arturo por allá, algún lado de por ahí que peleó en alguna batalla. ¿No? Es como si yo dijera, hubo algún Luis que estuvo en la Segunda Guerra. Pues me imagino que sí hubo algún Luis, ¿no? Pero la única referencia que hay a algún tal Arturo es, hubo alguien que peleó en una batalla y se llamaba Arturo, Chaulinos. Ya no hay más referencias. El concepto, la leyenda del rey Arturo, cuando se empieza a relacionar curiosamente con la fantasía y al mismo tiempo con la historia, porque es un entrevuelo un poco chistoso, es con Geoffrey de Monmouth en el siglo XII. Y es porque Geoffrey de Monmouth a él le habían encargado hacer como un libro dando como todo el recuento desde que comenzó Britania hasta pues, en las épocas de él, contando más o menos cómo fue la historia de los reyes. El libro se llama La historia de los reyes de Britania. Al inicio uno ya puede tener como un poquito de duda sobre el texto porque
arranca diciendo, no, es que el bruto de Troya pasó, viajó hasta Britania y la fundó. Y uno es, ¿qué carachas me estás hablando? Como que ahí ya hay algo oscuro. El punto es que después de esa introducción que nos hacen en Geoffrey Monmouth, pasamos a un punto donde sí hay un recuento histórico muy cercano al de Beda, muy cercano al de Gildas, muy cercano al de Nennius, o sea, como que cuentan lo mismo. Llega hasta el mismo punto donde llega Vortigern. Vortigern fue, bueno, digamos, el punto de quiebre, que es hasta donde llega Geoffrey de Monmouth, que eso es más o menos cuando ya llamaron a los sajones para que llegaran a las costas británicas para defenderlos de los pictos y los escotos. Y también de ellos mismos, curiosamente. Entonces, sí, hasta ahí van perfectamente. ¿Qué sucede? Apenas termina la historia de Vortigern, aparece un tal Uther Pendragon. Y uno es... Momento, no entiendo, estoy perdido. Si hay un tal rey que se llama Uther Pendragon, ¿por qué los otros no lo anunciaron? O sea, se saltaron al pipejito o qué rasgo hay en la historia. Siguiente capítulo, el rey Arturo y yo. Pero, ¿qué? O sea, como que hay una inconsistencia histórica y muy curiosa. Pero entonces se vuelve más conflictuoso todavía porque en un documento que es un texto histórico como este que estaba tratando de hacer Geoffrey Monmouth, se empiezan a hacer referencias a, bueno, entonces el mago por aquí, la magia por allá, El siguiente libro de Geoffrey Monmouth se llama Vita Merlini, ¿no? Que es cuando constituye la idea de quién es Merlín, ¿no? Que es el hijo de un demonio y una mortal y bueno, entonces, a lo que voy con todo esto es, la historia nos parece apuntar a que en lo documentado medio, como que uno dice como, venga, esto tiene sentido, no aparece algo como que haya una relación directa. Y cuando nosotros nos enfrentamos con algo como el rey Arturo, realmente nos enfrentamos ya es que es un rey ideal, ¿no? Es un rey que se creó a partir de ciertas necesidades que estaba pasando el pueblo de Britania como para pues, justamente jugar un poquito con la imaginación y un poquito con la esperanza de que, bueno, los reyes no iban a ser tan malos. No les fue muy bien con eso, pero bueno. Entonces, hay una relación, claramente, pero se puede quebrar en cualquier momento, ¿no? Porque en este caso es muy poca la documentación que hay como para uno llegar a decir, bueno, tiene algo de certeza o tal vez no. Entonces podríamos decir que habría que establecer frente a la literatura fantástica más que una línea entre, digamos, lo real y lo ficticio, una línea entre la historia y la construcción digamos, en este caso, de la leyenda del rey Arturo y la historia respecto a los hechos, digamos que concretos, relatados, que pertenecen a los pueblos y las culturas. Pareciera que pudiéramos hablar de dos historias, una historia de la obra y una historia de los elementos que posiblemente una cultura o una serie de culturas tomaron para crear la obra. Quisiera entonces aterrizar justamente el tema de la olla y de la metáfora de la olla o la analogía, porque en el texto tú mencionas a Tolkien, pero lo mencionas no solo frente a esta idea de la olla, sino en dos componentes de la fantasía o dos formas de pensar la construcción de la fantasía, si entiendo bien. Y uno es esta idea de la hierba verde, que quisiera que comentaras primero y nos pudieras definir qué es, y luego la olla, pensando que es el lugar en el que, como tú mencionabas, se unen o se cocinan una serie de elementos disímiles o variables en muchos sentidos. Claro, bien. Digamos que, bueno, comenzando partamos con que Tolkien no solo escribió literatura fantástica, sino que es uno de los mayores teóricos de la teoría crítica literaria de fantasía, ¿no? Prácticamente gran parte de los componentes que uno puede analizar en teoría crítica fantástica, Tolkien los está marcando. Entonces, de ahí es el componente de la hierba verde y de la olla. Principalmente, esos son dos componentes que se utilizan para jugar con la fantasía, ¿no? Como yo decía, la fantasía tiende a ser como este punto de encuentro entre la materialización de lo imposible y la representación cotidiana del mundo o de las cosas de acá, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se logra eso, no? Muy bonito decir esas dos cosas y chabolines pingüinas, ¿no?
ahí ya tiende a ser oscuro si uno dice, venga, ¿y cómo se hace? Tolkien nos muestra una forma de cómo se hace en el sentido de, venga, es que usted siempre va a requerir acceso a las cosas que usted conoce y usted ve para poder modificarlas, ¿no? No es que una vez me acuerdo, una amiga mía, Susana Gómez, me decía una vez, venga, pero uno cómo piensa lo impensable. Y yo no tengo ni idea de cómo responder esa cosa, ¿no? Ahí sí sería muy complicado, ¿no? Hacer fantasía sí sería casi imposible, ¿no? Pensar algo que no se pueda pensar, suertecitos. Entonces requerimos de lo real, de lo que nosotros vivimos normalmente, ¿no? En este sentido, es como aquellas de las cosas que yo vivo, en las que yo cohabito, de los conocimientos que he ganado, ¿cómo los puedo yo modificar para así que sean dar algo como imposible? ¿No? No es imposible en sentido de impensable, sino imposible en sentido de lo que yo puedo coger de acceso del mundo para modificarlo. Entonces la hierba verde funciona de esto. Todos sabemos que es hierba verde, ¿no? Hierba verde, espero que no lo tomen en el sentido malo. Sino pensemos hierba verde como pasto, ¿no? Uno sale a la esquina y me imagino que hay pasto. Um, Hierba verde es pasto y todo el mundo estaría de acuerdo en que si yo señalo el pasto que está por allá, todos me van a decir, sí, allá hay pasto, ¿no? Si vieran lo mismo que yo. La cosa es, la fantasía entonces sería esto como en vez de decir hierba verde, que en efecto puede que haya hierba verde, yo empiezo a decir como hierba morada, ¿no? Es como yo le empiezo a cambiar el valor de lo que es la hierba, le empiezo a modificar los contenidos de hierba en alguna que otra cosita para poder desembocar en algo diferente, ¿no? Entonces, sería mucho más raro encontrar aquí y decir, venga, ahí está la hierba morada que estaba muy bonita, ¿no? Como que uno tendría que decir, no, Pepito llegó y pintó la hierba de color morado para que hubiera dado morado, o Jesús sabrá, los biólogos de pronto dirían otra cosa. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí Tolkien? Parte fundamental de la creación de la fantasía es cómo nosotros cogemos los componentes de la realidad y los vamos cambiando. La teoría de la hierba verde es eso fundamentalmente, es coger lo que nosotros conocemos y empezarle a atribuir contenidos, atribuirle cosas que puedan hacer que no sean tan reales como uno piensa, ¿no? Por ejemplo, si uno mira el concepto de orco en Tolkien, ¿no? El concepto de orco es un poco interesante porque es que hay como él dejó como unas 5 definiciones, pero por lo menos tenemos un consenso en que Tolkien pensó en vamos a coger la misma definición de hombre, ¿no? Pero vamos a cambiar un par de facciones. Entonces, imaginémonos un hombre, pero vamos a cambiarle un poquito el tono de piel y vamos a ponerlo oscuro, pero oscuro como ceniza, como un gris, ¿no? Pongámosle como un gris. Vamos a deformarlo. Vamos además a que por naturaleza sea malo y no haya posibilidad de bondad en. Entonces le va cambiando ciertos factores para crear lo que es un orco, ¿no? Un orco es eso. Y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un orco y un ogro? Pues que uno es una criatura negra o pues oscura, deforme y mala. Y el otro es una criatura deforme verde, ¿no? Pero partimos de un criterio. Tenemos al humano. El mismo elfo es decir, venga, pongamos al humano idealizado, por lo menos en Tolkien, ¿no? En Tolkien es idealizar al humano y decir, este man, qué hermoso, te amo, algo así, ¿no? Uno ve a los elfos de allá y uno dice, Dios santísimo, esta vaina es perfecto prácticamente, ¿no? Entonces, esas son las cosas que se van cambiando y esa es la teoría general de la hierba verde. Y pues para ya relacionarlo con lo de la olla, es uno va haciendo esos pequeños cambiecitos, ¿no? Como decía en la teoría de la hierba verde, y además eso se añade a la olla y se añaden las cosas que uno quiera, ¿no? Se revuelve y se revuelve y se revuelve, uno puede poner una temática, ¿no? Por ejemplo, la del rey Arturo es la típica idea del rey idealizado, esta es la esperanza de que algún rey sea bueno. Y haciéndole también una referencia o basados un poco en el rey Alfredo I, que fue el primero que mantuvo como un poquito más el estando de paz en Britania y les puso como la educación un poquito más fuerte. Entonces todo eso se va metiendo ahí, los componentes que van creando la fantasía se van metiendo ahí una y otra vez y listos. Entonces, pareciera que la hierba verde tiene que ver con la construcción como de los elementos que dan lugar a la fantasía, una sensación de fantasía en la obra, y la olla tiene que ver es con
la experiencia o los contenidos previos que el autor o la persona que crea la obra fantástica vincula. Em, Sí, tal vez le añadiría a la parte de la olla, es más como la integración de lo pensado, ¿no? ok, Es como donde yo integro como todo lo que he hecho en hierba verde, como que lo integro y le doy un sentido, ¿no? Entonces yo puedo hacer fantasía estilo eh, La materia oscura, que es una fantasía en un mundo medio futurista, pero no futurista, pues, es como raro, ¿no? Pero también puedo hacer fantasía diciéndolo como en un periodo medieval, como sería, por ejemplo, más tirando a Tolkien, Lewis o cosas así, ¿no? Puedo meter un contexto, puedo meterle factores, puedo meterle magia, puedo meterle, no sé, puedo meter, o sea, como que ahí le voy imponiendo ciertas reglas de juego a lo que estoy organizando, a lo que estoy pensando, le voy como dando esa articulación, esa estructura que necesita eh, en una mezcolanza y después la mezcolanza sale. Ya veremos qué sale. bien, ya para ir dando cierre a esta, una introducción a una columna literaria que nos plantea muchas aristas, muchos conceptos para trabajar, no solo desde lo literario, sino también propiamente de lo filosófico. A mí particularmente hay un concepto que queda enunciado por la cita de Tolkien, que es la gramática mítica. Quisiera que elaboraras un poquito a qué se refería Tolkien con esto de la gramática mítica. Yo nunca lo había escuchado. Bien, no, la gramática mítica más o menos es la articulación de lo que te decía ahorita de las reglas de juego, ¿no? De aquello de lo que uno de lo que uno va a hacer, ¿no? Él está haciendo mucho énfasis, cuando él habla de mítico, lo está relacionando más lo mítico como con cuento de hadas, primeramente, ¿no? Lo mítico y lo fantástico no son tan ambiguos, como que uno pudiera hacer como una diferencia entre la mitología y fantasía. Son dos cosas diferentes, pero Tolkien en este caso está diciendo, pensando lo mítico más como hacia el lado fantástico, ¿no? Y él lo que está pensando es que la gramática mítica es lo que nos permite a nosotros es articular las cosas de una manera en la que se nos puede precisar y se nos pueden organizar las cosas, ¿no? Esto es, mi dinámica en mi mundo fantástico tiene que tener tal cosa que, no sé, hay orcos, pero posiblemente no haya ogros como Shrek, ¿no? O sea, sería la cosa más chistosa ver a Shrek saliendo ahí en El Señor de los Anillos, ¿no? Yo me reiría mucho. Pero no, ¿por qué? Porque no tiene un sentido que haya alguien como Shrek ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque Tolkien no permitió que hubiera esa entrada de esas reglas. Entonces la gramática mítica es el darle sus sentidos, dar su articulación, sus reglas de juego imbuidos en la olla e imbuidos también en las dinámicas en cómo está cambiando el factor de la hierba verde para desarrollar su mundo fantástico. Es como cuáles son los límites que yo me impongo, hasta dónde yo puedo llegar con mi mundo. No es fantasía de decir, entonces estaba aquí una batalla entre, no sé, enanos y elfos y apareció, no sé, una freshita caminando por los bosques. No, iría más como definir sus límites, sus alcances y las formas en las que va a proceder, ¿no? Esto es, por ejemplo, inclusive cuando pensamos en los nombres, ¿no? Por ejemplo, Tolkien iba basando muchos, por ejemplo, en gaélico, cogía muchos nombres del gaélico escocés, algunos los cogía del córnico y así sucesivamente, ¿no? Entonces es, venga, tiene sentido que yo llegue y le coja, no, coja como palabritas de estas cosas y las vaya uniendo para crear esto, pero ¿hasta qué punto eso tiene sentido? O sea, si yo estoy creando toda una facción con, no sé, con gaélico escocés y de un momento me voy para, le pongo a 20 nombres de la misma facción, se los pongo desde el inglés o desde el español, queda como raro, ¿no? Es evitar esa rareza de lo que puede llegar a resultar algo como absurdo, que como uno lo puede ver como absurdo o como raro, como que no cabe ahí. Y es eso, principalmente, es definir las reglas de juego de su fantasía. Uno, de aquí en adelante uno podría plantearse muchos temas y preguntas, por ejemplo, en torno a, bueno, que pensemos en la filosofía de la religión o de las religiones y el punto entre la historia y la fantasía. Podría plantearse también la pregunta como cuál es la diferencia entre la fantasía y la ficción. Obviamente los críticos literarios y las personas que estudiaron literatura y filología conocen esto al dedillo, pero surgen otra serie también de problemas que podrían ser interesantes a partir de ese concepto de mítico, como lo plantea allí Tolkien,
para darle profundidad. Pero ya para terminar, quisiera entonces em, que nos regalaras unos tips para acercarnos a la literatura fantástica. De pronto, ¿cuáles serían las principales recomendaciones a la hora de seleccionar una obra para empezar o para hacer una lectura de una obra que ya tengamos seleccionada y de pronto que nos ayuden a sacarle mayor sustancia o a descubrir esta esencia de lo fantástico que seguramente tendremos oportunidad también de revisar en otras de tus columnas. Claro, bien. Bueno, una de las cosas que últimamente he dicho mucho cuando hablo de fantasía es, ah, muchas veces he visto críticos de literatura fantástica de las facciones que se crean, y es algo muy común, curiosamente, el que critiquen a diferentes facciones, además de la humana, por no comportarse como humanos, ¿no? Esto es darle a cada facción su lugar, ¿no? No pensar que cada facción tiene las dinámicas del humano, ¿no? Yo creo que alguna vez te lo comenté a ti y era, es que a mí me chispotea un poquito cuando uno se pone a ver y le están diciendo, no sé, no sé, a Eragon de Christopher Paolini, es que la elfa no tiene mucho desarrollo de personalidad. Y yo, venga, pero es que venga, la elfa tiene como ciento y pucho años de edad. ¿Usted qué tanto desarrollo quiere que una persona de 108 años tenga, no? O sea, es una elfa de 108 años, no es una puberta de 15, ¿no? Usted me está pensando que los elfos entonces que tienen 108 entonces tienen que tener comportamientos de puberto. No, son más planos. ¿Por qué son planos? Porque ya tienen su personalidad constituida. No es que vayan a cambiar de un momento para otro todos sus 100 años de estar constituyéndose. Entonces, darle a cada facción su lugar, ¿no? No pensar que el criterio de racionalidad del humano debe aplicarse a todo, ¿no? Porque eso a veces lo que hace es que se empieza a dañar un poco como la idea de los demás, ¿no? De la idea de cómo se funcionan los elfos, cómo es la arrogancia, por ejemplo, de los enanos en Tolkien, o cómo funciona la arrogancia de los enanos en Paolini, o cosas así. Ese es uno de los consejos que daría para leer fantasía, ¿no? Es no pensar que todo lo que existe tiene que pensar como un humano, o tiene que ser como un humano, y menos de 15 años. Lo otro que diría es, uh, hay muchas personas que, por ejemplo, leen a Tolkien tempranamente, muchos lo leen a veces por haber visto las películas, que por cierto son magníficas, la trilogía original, ¿no? La serie, bueno, algún día hablamos de eso. Y el Hobbit también algún día hablamos de eso, pero tengo serias críticas. El punto es, Tolkien no es lectura ligera, ¿no? Tolkien es O sea, Tolkien está concentrado en hacer una descripción muy buena de su mundo, de su universo fantástico, pero a veces en esa descripción se le olvida que está hablándole a personas que están tratando de tener una lectura ligera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Silmarillion es tremendamente denso. Si no conocemos el lenguaje de Tolkien, o sea, como que no sabemos cómo se está moviendo Tolkien o más o menos cómo van las cosas de Tolkien, el Silmarillion lo patea a uno, ¿no? El Hobbit es un cuento para niños, que está pensado para niños. Y El Señor de los Anillos ya está pensado con una estructura un poco más densa, ¿no? Recordemos que el Hobbit fue uno de los primeros que Tolkien hizo, muy separado de su universo y después lo mezcló. Pero El Señor de los Anillos ya tiene un énfasis en esa creación de mundo, o sea, ya está en la olla y ya está tratando de darle como esa formita. Entonces, yo lo que recomendaría para leer fantasía es, si van a leer a Tolkien específicamente, vayan con calma, ¿no? Hay veces que a Tolkien se les puede explayar 4 o 5 páginas describiéndole una casita a uno, ¿no? ¿Pero por qué? Porque esa casita, pues, de algún punto va a tener algo de conexión con otra cosa en algún otro lado, ¿no? Tolkien tiene un montón de libros, así que en algún otro lado va a tener alguna conexión. Leer a Tolkien es con paciencia y no es lectura ligera. Si queremos fantasía de lectura ligera, está, por ejemplo, la serie de Eragon, ¿no? Que es Eragon, Eldest, Brittsinger y Legado, que eso se come como papitas, ¿no? O sea, Eragon está, o Christopher Paolini, que es el escritor, está más concentrado en la narrativa, o sea, en poder hacer que sea una narrativa suavecita, que el que lo lea pueda leerlo con tranquilidad, sin tener el ojo filológico ahí metido. Y uno se puede acabar un libro de 600 páginas de él en una semana, menos tal vez.
pasa muy fácil. Entonces, ese es uno de los es muy buen autor para comenzar. También recomendaría a Joy Alexander con las crónicas de Preidian, que eso sí es literatura para niños, pero es literatura para niños con componentes fantásticos que después van a aparecer en Tolkien, van a aparecer en Lewis, van a aparecer en muchos que por la época. Y nos da un criterio nuevo, y es que, a diferencia de Tolkien y los demás, va a meter un poco más de conceptos medievales ahí, ¿no? Como por ejemplo, el campeón, ¿no? Un campeón en la edad medieval era como aquel guerrero que era el mejor de todos, y entonces lo mandaban a pelear de primero. Ese concepto de campeón van a meterlo ahí, y muchas cosas de historia medieval van a estar ahí. Entonces, yo recomendaría de textos para comenzar a leer fantasía, a Christopher Paolini, a Joyd Alexander. Dependiendo del tipo de fantasía que quieran, también les metería ahí lo de la materia oscura. Se me va el nombre de quien la hizo. Si sirve algo, el de la materia oscura es el que es la misma película de la brújula dorada. O la materia oscura es la serie que está en Netflix, en HBO. Recomendaría esos. Ya pues una lectura ligera también, pues obviamente yo creo que Alecto me pega donde no diga Harry Potter. Así que Harry Potter. Sobre todo que Harry Potter enfrenta, o sea, una forma muy divertida de ver la actualidad con un concepto de magia muy, muy interesante. Y pues, por ejemplo, yo no soy muy sabiendo del juego de Harry Potter, ya más fundamentalmente, Alecto sí lo sabe mucho más que yo, pero por lo menos ha publicado un montón de cosas de religión ahí que está en todo eso, y que es magnífico. Entonces, Harry Potter se lo recomiendo mucho también por eso, y además porque el lore que tiene también es muy atractivo, ¿no? Realmente uno, viendo toda la sección del lore, ver toda detrás de escenas de lo que uno simplemente ve, es muy bonito. Y pues la lectura es amigable, yo digo que es amigable, a veces más amigable de lo que me gustaría, pero es muy amigable. Esto no estoy muy seguro de recomendarlo como fantasía, es muy común y muy consultado, pero bueno, ¿qué voy a hacer? A Martin, pero Martin yo siempre he tenido un debate sobre fantasía con él. Pero él mete un factor ahí, y es, mete un contexto mucho más cercano a la realidad, más sobresaliente que los contextos fantásticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los contextos políticos que él maneja, los contextos personales que maneja, son muy, muy cercanos a la realidad, ¿no? Entonces, digamos, la lectura de él es un poco más fría, es un poco más brusca, tal vez, ¿no? Como con esa cercanía a este tipo de cosas va a ser más brusco. Y bueno, ya finalmente, como último tip, yo diría es cuando vayan a leer algo de literatura fantástica, textualmente pongan su mente en blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se está metiendo en unas dinámicas diferentes a las que uno va, ¿no? Las que uno conoce, ¿no? Uno está ahí predispuesto, metido en algo donde alguien te está diciendo a ti cómo es que se creó el mundo. No es el mundo como tú crees que se creó, no es el mundo como te enseñaron que se creó, no es las dinámicas de las reglas de la gravedad como a ti te dijeron que se creó. Tú entras allá a ver cómo funcionan unas nuevas dinámicas. Cada escritor de fantasía te va a meter en un mundo donde tú tienes que aprender a acoplarte a ese mundo para poder degustar ese mundo, ¿no? Esa es la parte fundamental de la fantasía, y es ir a ver otras formas de realidades, por decirlo en algún sentido. Entonces, ir con la cabeza literalmente en blanco. Vaya en blanco, que ahí se la van coloreando. Bien, Nicolás. Bueno, muchas gracias. Yo creo que esta invitación a disfrutar de la literatura y sobre todo disfrutar de los géneros como vienen estos géneros presentados y pensados por los autores también es clave. Entonces, pues agradecemos tu compañía el día de hoy, también a ustedes por acompañarnos en esta conversación, y les invitamos a leer las columnas no solo literarias, también hay columnas filosóficas, políticas y otro tipo de expresiones de las humanidades disponibles en la página de la revista Horizonte Independiente. También les invitamos a que nos sigan en redes sociales, se pueden suscribir a este canal, pueden dar like y activar la campanilla para nuevos contenidos. Del mismo modo, pues los invitamos a que nos apoyen en Patreon, y pues podrían acceder a contenido exclusivo, estar siempre al tanto de las actividades que estamos realizando en la revista.
Esto es Columnas Ideas. Mi nombre es Alecto Medici y me despido.